en otras ocasiones, eh, hemos, hemos evaluado que definitivamente, pues el dinero es un asunto bien importante que debemos tocar. En la palabra aparece en el Nuevo Testamento de 52 capítulos, 45 hablan de dinero, de riqueza. Y entonces, a veces podemos enfocarnos solamente en eso, creyendo que las iglesias en general se pueden estar interesando en el dinero de las personas. Pero la verdad, no tenemos interés en ese asunto, sino ver de qué forma podemos aprender desde el punto de vista del carácter de Dios respecto a cómo debemos manejar el dinero. Y lo primero, una de las cosas que yo consideré cuando en mi vida he tenido algunas pérdidas económicas, me han robado algunos carros, y entonces una de las cosas que yo pude entender es algo que me dijo un amigo que también perdió en una ocasión algunos bienes, y él dijo, realmente no me han robado a mí, han robado algo que es del Señor. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es tan importante que veamos eh, un factor que usamos normalmente en los bancos es que endosamos. ¿Qué significa endosar? Cuando tú endosas un cheque, significa que el cheque puede estar a tu nombre, pero tú simplemente lo endosas y eso se transfiere, se puede convertir ese documento, ese título o valor, Sí, se puede convertir a la vista, se puede convertir ese dinero eh, a favor de otra persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjense ustedes en el Salmo 24.1 que dice. El Salmo 24.1 dice que de Dios es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. De Dios es el mundo y su plenitud y de todo lo que en él habita. Ese es el Salmo 24.1. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú entiendes que en realidad todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios, entonces en ese momento tú empiezas a desestimar un poco aquella propiedad que tú crees que sin esa propiedad no puedes vivir o sin esos recursos no puedes vivir. En primer lugar, mi invitación a cada uno de ustedes es pedirle, por favor, que podamos endosar nuestros bienes al Señor. Es de Dios, pero simplemente nosotros, el Señor nos los ha dado para que nosotros seamos los administradores, para que nosotros seamos fieles mayordomos de lo que Él nos ha dado. Pero necesariamente tenemos que nosotros entregarlo. Hay un estudio que me gustó y estaba en italiano y pues me voy a permitir decirlo en el grupo porque es el grupo de Italia, ¿verdad? Pero dice lasciare per abbracare. O sea, tienes que dejar para poder abrazar. Hay ciertas cosas que tenemos nosotros en nuestras manos y lasciare significa dejar y para poder abrazar. Hay cosas que tenemos en las manos que no nos permiten abrazar las cosas nuevas porque tenemos las manos llenas. Lo primero y la primera invitación que les quiero hacer es que podamos meditar en ese Salmo 24.1, que de, de Dios es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Cuando dice todo, está todo. ¿Ok? Entonces, en primera parte, eso es una invitación. Debemos endosar, debemos ceder, debemos soltar para abrazar. Ahora bien, hay estudiosos que han dado muchas enseñanzas con respecto a todo lo que tiene que ver con el dinero, pero hay las tres Fs que dañan al hombre, las tres F. Y una es fama, la otra fortuna y la otra falda. Entonces, la fortuna te puede contaminar. Solo hay que tener un carácter santo para nosotros poder administrar lo que Dios nos ha dado. La fama nos puede enfermar. Y la falda, aquellos hombres, ¿verdad?, que han andado detrás de una y de otra mujer, normalmente esto nos puede afectar. Entonces solamente los pongo como una referencia porque me gustó ese estudio que habla de las tres F que dañan al hombre: fama, fortuna y falda. Pero la fortuna, que es el punto de hoy, el tema de hoy que tiene que ver con el dinero, es donde nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo. Ahora fíjense ustedes, ¿qué dice Mateo 13:22? Le pedí a Daniele, bueno, ahí están
tres de la familia Scatolini que podrían compartirse los versículos, pero me gustaría si pudieran leer Mateo 13, versículo 22. Aquí estamos, dice el Señor. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí una palabra clave. El engaño, ¿cómo dice Dani? El engaño de... El engaño de este siglo. ¿Qué El lo engaño produce? El dinero de las y, riquezas. y el engaño de las riquezas. Entonces, las riquezas te pueden engañar. ¿Por qué engañan las riquezas? Porque con las riquezas tú sientes poder, sientes autoestima, sientes amistades, sientes que tienes la posibilidad de hacer y deshacer cosas. Entonces debemos tener mucho cuidado con el engaño. No está hablando que el dinero es malo, está hablando que te puede engañar la riqueza. Porque también la palabra un poco más adelante, que lo vamos a leer, cuando habla de que el dinero en sí, el amor al dinero es el problema. No es el dinero, sino el amor al dinero. Pero bueno, volvamos. Tomemos estos dos puntos hasta ahora tocados, ¿verdad? Decimos, cuidemos las riquezas porque eso le pertenece a Dios. Del mundo es, de Dios es el mundo y su plenitud y todo lo que en él habita. Y en Mateo 13:22 dice que hay un engaño en las riquezas. Podemos confiar en ese engaño de las riquezas. Y no escapamos ninguno de esos, porque no es mentira que tú cuando andas en un carro confortable te sientes mejor. Cuando piensas que tienes un poquito de dinero guardado, te sientes más seguro. Cuando crees que con recursos puedes resolver situaciones o puedes tener una salud un poco más segura, entonces obviamente tú empiezas a caer en el engaño de las riquezas, cuando en realidad quien genera la bendición es Dios. Dios es el que permite, dice que Dios es el que prospera y no añade con ella tristeza. O sea, Dios es el que nos da a nosotros la posibilidad de prosperar y de tener recursos y Él no añade tristeza con ella. En cambio, cuando nosotros estamos cayendo en el engaño de las riquezas, entonces ahí sí comenzamos nosotros a tener tristeza porque generalmente comenzamos con un proceso de querer abultar y de tener cada vez más porque nos sentimos mucho más seguros cuando tenemos más. Y eso es parte del engaño, el engaño al cual debemos renunciar. Entonces, para renunciar a eso, tenemos que endosar todos los bienes que nosotros tenemos, decirle, Señor, esto es tuyo. Yo soy tu administrador. Eso es lo que tenemos que procurar. Cuando tú entregas, bueno, me voy a permitir esto porque estuve en la casa de Daniel, ¿verdad? Que vio una alfombra y la compró y dice algo como, esta es tu casa. ¿Cómo dice Dani? En la alfombra. Mi casa es tu casa. Aquí Mi en casa. Italia, como la vi en español, la compré. ¡Tac! Perfecto. Entonces, eso es hermoso porque en realidad es ese gesto de generosidad de decir, y francamente nosotros los que somos unos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Así que seamos buenos administradores de eso, tengamos cuidado con el engaño de la riqueza y mucho cuidado con esa F peligrosa que daña a tantas personas, la fortuna. Ok, si seguimos, podemos leer Eclesiastés 5:10 y 7:12 simultáneamente. O Sí, simultáneamente no, seguido, perdón. 5:10, Eclesiastes 5:10. Sí, Chiama, simultáneamente no voy a poder, Enzo, pero voy a tratar. Eclesiastes 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y el 7:12 dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Ok, o sea que el dinero sí, en cierta parte es un escudo, no hay duda. Nadie puede decir que no es necesario, porque entonces estaríamos cayendo también en una mentira extrema. Estamos diciendo que sí es cierto
que el dinero te protege de ciertas cosas. Tú puedes resolver, puedes hacer, puedes comprar, puedes resolver situaciones, pero ese escudo tiene una limitación. Con respecto a la sabiduría, si tú tienes dinero y no tienes sabiduría, por eso, ¿qué pasó con Salomón? Salomón fue consultado. ¿Qué quieres? ¿Riqueza o sabiduría? Y pidió sabiduría. Conforme pidió sabiduría, se le dio también riqueza. Si hubiera pedido solamente riqueza, seguramente de inmediato esa riqueza le hubiera hecho mucho daño y probablemente lo hubiera perdido muy rápido. Así que tenemos que pedirle al Señor, como ese escudo de seguridad, debemos pedirle entonces sabiduría. Ok, ahora fíjense una cosa, hay varios versos. Está el Proverbio 23, versículo 4, que dice, si has considerado hacerte rico, si has considerado en tu mente hacerte rico, dice, desiste y sé prudente. O sé prudente y desiste. La prudencia tiene que ver con dejar aquellas cosas que tú crees que son las que verdaderamente son buenas, pero tú tienes que evaluar y ser prudente y decir, esto no es. Tienes que evaluarlo a profundidad, desistir de eso y decir, las riquezas no son lo más importante. Ahora, nosotros podemos repasar estos versículos y podemos ver de nuevo este estudio 2, 3 veces, pero lamentablemente casi siempre volvemos a apegarnos al dinero. Volvemos a ver qué fortaleza nos da. Volvemos a ver cuán perfumado podemos estar con esto, en qué estatus podemos estar, con qué personas nos podemos relacionar, qué cosas podemos comprar con el dinero, qué estatus podemos comprar con el dinero. Y tristemente caemos en eso, y por eso es que es necesario que estos estudios nosotros los estemos repasando y estos versículos los estemos no solamente memorizando, sino pasando por el tamiz, por el filtro de nuestro corazón para procurar ser cada vez más sabios con respecto a lo que es el dinero y la administración y la relación que implica tener un vínculo directo, un conocimiento con respecto a lo que es el escudo de la sabiduría con respecto a ese escudo del dinero. Entonces, si vemos, a Jimmy le pedimos si podía leer 1 Timoteo 6:10, ¿verdad? Fue a Jimmy, ¿cierto? Sí, amén. Ok, por favor. Bueno, la palabra dice, va en 1 Timoteo 6:10. Dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, entonces volvemos a ver el punto. Yo sé y estoy seguro que muchos de ustedes, siendo hombres espirituales que han estado en congregaciones, han escuchado estos versículos una y otra vez, pero no se trata solamente de conocerlo, sino que debemos estar bien pendientes porque esto es algo que es repetitivo continuamente, nos lo repiten tantas veces en el mundo, tantas veces nos dicen cuánto tienes, cuánto vale, algunas veces ni siquiera nos los dicen, pero nada más con el hecho de que depende con qué carro tú llegues a una empresa, de esa manera te tratan. Si tú eres un vendedor y llegas a pie, eres tratado de una manera distinta que si llegaras en un carro, porque muchas veces se piensa que ese estatus es comprado, o muchas veces se piensa que si tú vas a ir a vender un producto y tú no eres próspero, entonces se supone que ese producto verdaderamente no es bueno. A veces pasamos por ese tamiz, a veces pasamos por esa confrontación continua de estar evaluando a las personas no solamente por lo que conocen o por lo que pueden aportar, sino para ver si realmente son prósperos. Y si no es próspero, entonces muchas veces menospreciamos o subestimamos lo que puedan decir y sus creencias incluso. Y esto ha permeado en la iglesia. Este es el peligro de que ha permeado en las iglesias, una iglesia que no se ve la prosperidad, que en los estacionamientos tú no ves, sino carros de mala marca, o a lo mejor pocos carros, significa que la iglesia no es próspera. Esto se ha colado en las iglesias hoy en día, en donde ese mal llamado evangelio de la prosperidad, digo mal llamado porque no sé ni siquiera por qué le dicen así, porque no son ninguna buenas nuevas,
y por supuesto además son equívocas y son erradas y son mentiras, no podemos estar creyendo que una persona que está en conexión continua con Dios, que ama a Dios, no necesariamente esa persona tiene que ser próspera económicamente. En realidad, eso no es un parangón, no es una forma de medida para saber si esa persona está crecida espiritualmente o si tiene una buena relación con Dios o no. Obviamente, entiendo que hay personas que tienen muchísimo dinero, pero también son sabias. Y no tengo nada en contra de aquellas personas que pueden tener recursos, que son ricos, que son prósperos, que, oye, siembran un maíz y rápidamente ya la cosecha le produce muchísimo dinero. Hay gente que son bastante prósperos con lo que hacen, pero eso no es un símbolo necesariamente de bendición directa en cuanto a la prosperidad, porque hay personas que son muy bendecidas y no son tan prósperas como otros. Entonces, la bendición no tiene mucho que ver con la cantidad de recursos, la cantidad de bienes que puedas poseer. Por eso es necesario, como dice en 1 Timoteo, que nosotros tenemos que tener conciencia de que la condición de nosotros debe ser de no amar al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor a eso, no es el dinero. Y lo decimos y lo repetimos, pero igualmente el mundo nos dice y nos repite a través de la publicidad, a través del mercadeo, a través de los logros, a través de, sale unas imágenes paradisíacas en donde dice si tienes una tarjeta de crédito que sea dorada o negra o no sé cuáles son, de platino, no sé cuántos estándares o estatus tienen ahora las tarjetas de crédito, pero creemos que eso es sinónimo de bendición. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. La sencillez de Jesucristo y la elegancia iba combinada perfectamente. O sea, sin necesidad de tener recursos. De hecho, a Jesús se le preguntó y de repente él dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Eso generó decepción a personas. Y simplemente algunos que estaban esperando que la multiplicación de los panes y los peces se diera en otras dimensiones, en otro tipo de bendición, el Señor se dio cuenta que ya lo empezaron a seguir, lo empezaron a buscar en función de lo que Él podía dar. Y el Señor Jesús dijo, ok, si es por eso que me buscan, entonces simplemente yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Así que el mismo Dios, el mismo Jesús, el mismo Dios encarnado, no mostró su riqueza, que verdaderamente lo es y lo podía demostrar, que es el mundo es de él. Sin embargo, ahí frenó y dijo, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Es decir, no me busquen por interés. Yo creo que Dios está hoy en día igualmente interesado en que nosotros no lo estemos buscando por interés, como la lamparita del mago, ¿verdad? De frotar la lamparita y pedirle a Dios para que nos dé prosperidad. Yo creo que tenemos que ser bien respetuosos en lo que le estamos pidiendo a Dios, que sea sabiduría para entonces nosotros poder alcanzar las naciones, pero de una manera óptima, de una manera sincera, de una manera profunda como Dios quiere. Así que podemos continuar viendo que en ese versículo dice que muchos codiciando se extraviaron de la fe. Y si vemos lo que decía en Mateo 13:22, no caigamos, por favor, no caigamos en el engaño de las riquezas. Tengamos mucho cuidado. En Hechos 8:20, si Nelson nos podrías regalar ese verso y a tu juicio, ¿qué consideras al respecto? Fue ese el verso que te pedí, ¿verdad? Que leyera. Sí, yo lo puedo leer. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Wow. Ahí podemos intercambiar algunas ideas. Si quieres, Nelson, estamos abiertos a esto. Pero aquí me gustaría que pudiéramos tomar esto como una reflexión, porque obviamente en ese entonces
había un hombre que andaba buscando comprar el Espíritu Santo, comprar favores de parte de Dios dando dinero. Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque muchas veces podemos estar en esa situación. Obviamente en aquel entonces era una compra directa. Quiero una porción del Espíritu Santo, quiero el Espíritu Santo que mora en mí. Así, ¿cuánto vale eso? Pero hoy en día a lo mejor no somos tan descarados, pero sí escuchamos cosas similares como un puesto en la iglesia, como un renombre, un espacio, unos 30 centímetros más, un aplauso, un yo quiero andar con el principal de la iglesia, yo quiero que me den algún título, que me den algún tipo de reconocimiento. Y hay personas así, es triste, pero eso se ve y lo hemos visto y es lamentable que nosotros estemos experimentando hoy en día esa misma situación. O sea, han pasado 2000 y tantos años después de esto y justamente aún sucede. ¿Qué debemos hacer cuando esa situación suceda? Yo sé que tal vez en el mundo un poco, en el mundo latinoamericano a lo mejor se nota un poco menos, sin embargo sí lo hay. Y tal vez eh, Nelson, estando en Estados Unidos, pudiera dar en, no sé, un par de minutos, Nelson, si nos pudiera hablar un poquito de esto. ¿Qué percibes tú de este versículo? Si tienes algo que aportar en el momento, si no, tranquilo. Bueno, el versículo me recuerda a mí, me hace pensar que la razón que estas cosas pasan en nuestras iglesias y seguirán pasando, por cierto. Por eso es que es tan importante esta charla que tú nos estás dando, Enzo. El conflicto es el mismo desde el principio. Satanás ha querido establecer un orden en este mundo y el orden gira alrededor del poder y el tener. Poder y tener. El diablo le dice a Adán y Eva, ustedes pueden comer de este árbol, no le hagan caso a Dios, ustedes van a ser igual que él, van a poder tener todo lo que quieren y van a resolver su problema y van a entender la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, Pablo nos dice, tengan mucho cuidado de no conformarse al sistema de este mundo. Cuando nosotros los cristianos decimos, no, porque nosotros no somos de este mundo. O decimos de un hermano que está alejado, se fue al mundo. En realidad lo que tenemos que acordarnos es que el engaño del mundo sigue siendo el mismo. Enzo lo acaba de decir. Ustedes se imaginan lo que Pedro le dice a este hombre. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Entonces, diciéndole, pero qué absurdo tú eres que crees que con tu dinero vas a comprar el favor de Dios. Y nosotros, sí, el cuidado que tenemos que tener, y con esto lo dejo así, es que lo que en realidad nos impulsa a nosotros a querer tener al ser humano en general, ¿verdad? Y todos somos susceptibles a esto. No pensemos en el otro, pensemos en nosotros mismos. Sí. Lo que nos hace susceptibles a esta trampa es que nosotros nos creemos y siempre nos hemos creído que el tener más dinero nos va a dar más poder para vencer los momentos difíciles de nuestras vidas. Y entonces mientras más tenemos y más dinero tenemos, más nos sentimos seguros que cuando vengan días malos vamos a poder resolver. Entonces nuestra confianza ya no está en el Señor, sino está en la cuenta del banco o está en el dinero que tenemos. O algunos que llegan a cierto lugar y estatus piensan de que por el poder que ellos tienen sobre otras personas que le deben, entonces pueden manipular y pueden estar seguros
Y yo creo que el engaño sigue siendo el mismo. El engaño es quitarnos la vista de Cristo, quitarnos la vista de Dios. El dinero es necesario para nosotros pagar el alquiler, pagar la electricidad y poner comida sobre nuestra mesa. El problema no es ser diligente y tener lo que uno necesita para uno mismo y para ser generoso. El problema está cuando creemos y descansamos o creemos en ese engaño de que, fíjense, yo estaba apuntando aquí las palabras que Enzo de los versículos, ¿verdad? Dice, el engaño de la riqueza. El que ama en Eclesiastés, el que ama el tener mucho, el otro codiciando, 1 Timoteo. Ahora en Proverbios, no te afanes por hacerte rico. Entonces, o sea, afán, codicia, amar, el engaño. Es preciso que Enzo, tú estés hablando acerca de esto para que nuestros corazones estén dirigidos más hacia el Señor y no hacia el engaño del dinero. Gracias, gracias, Nelson. ¿Y qué pasa? Esto abraza, por decir así, al mundo entero. Los países, algunos países que están en pobreza, entonces se sienten que están como en maldición y están procurando tener para sentirse mejor. Y aquellos que tienen, estos países, por ejemplo, ahorita yo estoy en Torino, con mi familia, mi cuñado, estábamos viendo un partido de fútbol y en el entretiempo, en el tiempo de los 15 minutos, fue impresionante que yo dije, no puede ser posible que haya tanta publicidad de vehículos. Lo que pasa es que el enemigo también está proyectando a través de la publicidad muchas cosas, porque no está nada mal que tú puedas proyectar tu producto, que puedas promocionar y publicitar tu producto. Eso no es nada malo. El punto es que si tú vendes un producto para que sea feliz o pensando que vendiendo un producto con eso te vas a sentir más pleno o con eso puedes alcanzar mayor aceptación, es ese el engaño de Satanás. Es ese el engaño de este mundo, es ese el engaño de la riqueza. Entonces estuve viendo por un ratico nada más, vi publicidad de vehículos, Maserati, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Ferrari, Volvo. ¡Wow! Yo quedé impresionado modelos tras modelos y los estaba viendo y me estaba entreteniendo, divirtiéndome con los modelos, pero el trasfondo de lo que estaban procurando vender, ¿qué era? Andar en una carretera, bien romántico, pararte a la orilla de la playa con un grupo de amigos, andar a una velocidad que tú no sientes la velocidad. O sea, es parte de la mentira, es parte del engaño. No estoy diciendo que andar en un carro confortable sea malo, no estoy hablando de eso. Lo que estoy procurando es que seamos sensatos. Si estamos deseando eso, dice, sé prudente y desiste. Sé prudente y desiste. Entonces, hubo un hombre, y esto es un caso de la vida real, se acercó a un pastor de una iglesia, porque esta enseñanza no es para la feligresía, no es para los hermanos normal, el que se sienta allí domingo y quiere escuchar lo mejor de la palabra. Esto es una enseñanza para nosotros que estamos liderizando, para nosotros que tenemos una edad en donde estamos ejerciendo un liderazgo, donde estamos enseñando a otras generaciones. Tenemos que nosotros tener eso en nuestro corazón para poder enseñar. Y miren esto, sucedió una pregunta que nació de un hombre. Dice, mira, le pregunta a su pastor, ¿tú crees que es bueno que yo juegue, apueste a la lotería? Y el pastor dice, bueno, la verdad no es bueno, pero si ganas, no te olvides del diezmo. ¿Qué piensan ustedes? O sea, esto es doble moral, esto es vergonzoso y fue real. Entonces, tiene un problema, está desfasada la conciencia, está cauterizada la conciencia de ese pastor. Y da tristeza que nosotros estemos hablando de otros pastores o estemos hablando en contra de otras organizaciones, de otras iglesias. A mí me duele muchísimo, pero esto es una realidad que nosotros tenemos que procurar. El eslogan de la Iglesia Gran Comisión en Venezuela, nosotros consideramos que era necesario que tuviéramos un eslogan un poco retante y se llama
el eslogan es: usted amará la diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no somos de este mundo, de verdad no lo somos, pero tenemos que vivir conforme a los preceptos y principios de lo que Dios nos ha encomendado. Para nosotros podernos acostar, dice que la almohada más suave es nuestra conciencia. Dormir de una manera más plácida es que tú te acuestes y tú digas: qué grato me siento que hoy fui honesto, que hoy fui leal, que hoy fui recto, que hoy fui íntegro. Dice que para los íntegros es toda su complacencia. Y por eso es que escogimos este tema del dinero, porque aquí no estamos hablando del dinero monetizado. Aquí no estamos hablando del papel lucro, que se llama el papel como tal, papel billete, se llama lucro, ese es su nombre. Por eso es necesario que nosotros veamos que lo que estamos enseñando aquí es carácter y no necesariamente hablando mal del dinero, sino que una vez que nosotros podamos tener, entonces que sea para qué. Dice, si tú trabajas y tienes, para que puedas compartir con otro que tiene necesidad, porque ese es el propósito, yo diría que eso sería lo más loable, lo más alto del propósito de la vida nuestra. Y podemos leer acá Lucas 9:3, que ahí hay una enseñanza de cómo predicar, porque a veces el punto acá es que ya nosotros sabemos que sí, el mundo está perdido y anda detrás de fama, detrás de fortuna, detrás de fama, de falda, ajá, y nosotros pensamos que nosotros estamos exentos de eso, de esa lucha. Y ahí estaba el Señor Jesús dando una enseñanza. En Lucas 9:3, igual que en Marcos 6:8, hay una enseñanza específica, porque nosotros creemos que si la voluntad de Dios es que nosotros multipliquemos iglesia, decimos siempre, es que necesitamos dinero. Hubo una propuesta que me hicieron a mí, dijeron, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, y le decimos a los hermanos que necesitamos. Miren, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo que aquí obviamente me podría desviar mínimamente, pero es un tema bien interesante en donde la iglesia primitiva dice que las personas que iban a poner dice que daban las ofrendas y la ponían a los pies de los apóstoles. Obviamente, hoy en día nosotros cuando damos un dinero, nosotros decimos, ¿será que lo van a administrar bien? ¿Qué harán con esto? Incluso hay personas que vienen con dinero en la mano y te dicen incluso qué tienes que comprar. Una vez una hermana en la iglesia me dijo, mire, esto le voy a dar este dinero para que compren un oasis, una fuente, una cosa para beber agua. Y yo le dije, de verdad agradezco bastante su gesto. No quiero ser grosero, ¿verdad? Pero nosotros vamos a evaluar realmente si la prioridad en este momento sea esa. Yo sé que ese es su corazón, ¿verdad? Y si usted tiene el deseo de hacerlo, pues nosotros queremos honrar su ofrenda. Pero no nos gusta que nos muevan el bolígrafo, ¿verdad? Para a dónde y a quién tenemos que dirigir el cheque, porque es preciso que nosotros tengamos esa confianza de parte de la iglesia en donde, así como lo dice en la palabra, que ponían las ofrendas a los pies de los apóstoles, era una forma de ni siquiera verle la cara ni entregárselo a las manos, sino ver hacia abajo y dejarlo ahí para que la administración de parte de ese deseo de hacer lo divino, hacerlo lo justo, hacerlo lo real, lo bonito, lo loable, lo recto delante de Dios, eso es una responsabilidad de nosotros y nosotros vamos a rendir cuenta con Dios con respecto a cómo administremos el dinero. Y creo que en la pluralidad del liderazgo debe existir un grupo de personas que cuiden la finanza y que podamos ser sabios a la hora de poder invertir lo que sea. Yo sé que ahorita, hoy en día, nosotros aquí en Europa, bueno, estamos empezando obras y tenemos que ir educando, tenemos que ir discipulando para que cada quien sepa cómo va a ser la administración, bajo cuáles son las cabezas que van a estar dirigiendo eso. Y obviamente esto se tiene que hacer con toda la transparencia, cosa que hemos hecho nosotros en las iglesias donde yo he estado, es simplemente se presenta un balance mensual y se dice en qué se está gastando, en qué se está yendo el dinero
de una manera transparente. Entonces, es propicio y preciso que nosotros lo manejemos de esa forma. Si alguien puede leer Lucas 9:3, por favor. Aquí está. Dice, hermano. Prego, Jimmy. Amén. Dice, hermano, San Lucas 9:3 dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Perfecto. Ok. Fue Jimmy, ¿verdad? Que leyó. ¿Te gustaría aportar algo, Jimmy, con respecto a lo que leíste o continuamos? Como tú digas, si quieres dar un aporte con respecto a eso, es importante porque suena un poco irresponsable, ¿verdad? Como que vete sin nada, pero en Sí. realidad quien está dando la orden es Dios. ¿Qué piensas? Creo yo, hermano, que como lo que viene ahorita destacando el mensaje, ¿verdad? Que lo que habla sobre el dinero, va, que no nos enfoquemos lo más en el dinero. Como decía usted, el dinero es importante, sí, porque suple muchas necesidades, económicamente suple muchas necesidades, va para nuestras necesidades, pero en sí, ahí el Señor les dijo que no llevaran, que no llevaran dinero, que no llevaran eso, porque en verdad va, el Señor suple todas nuestras necesidades, hermano, y en verdad el amor al dinero es la raíz de todo el mal, Sí. el amor al dinero. Y como decía ahí en Primera de Timoteo, ¿va? Que fueron traspasados por muchos dolores, dice la palabra también ahí en Timoteo. El dinero causa dolor también, hermano, cuando no lo sabe administrar la persona o se deja llevar por la ambición del dinero y eso. Sí. Y creo yo que lo espiritual con lo material tiene que ir un poco de la mano, ¿va? Pero más lo espiritual que lo, que lo material, ¿verdad? Y eso es algo que podemos ver, ¿va? Hemos visto en muchos casos de que muchas personas se han levantado con fortunas y eso y han llegado al fracaso y se han desanimado, hasta se han quitado la vida por causa del dinero y eso. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, pues Él provee a nuestra vida lo necesario. Como dijo el apóstol Pablo, no me des mucho para no olvidarte, no me des poco para no mendigar, sino dame lo suficiente para poder estar caminando en la presencia del Señor. Bueno, ese es mi aporte, hermano, y muy bueno saber, va, y cada día obtener más conocimiento sobre lo que es el dinero y eso, porque el dinero, hermano, cambia a las personas también, Sí. cambia a las personas, sí. Bueno, así dejo a mi hermano con el mensaje y que nos siga explicando, hermano. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy buen tu aporte, tu opinión es vital, es necesaria. En la palabra también hay un versículo, porque es bueno ese equilibrio, ¿verdad? Dice que el negligente todo lo disipa. O sea, cuando dice todo lo disipa, es que despilfarra, malgasta, porque a veces pensamos que generosidad significa dame todo lo que tú tienes y eso es un símbolo de generosidad. Y no, en la generosidad también debe haber inteligencia, porque tú tienes que tener suficiente argumento para poder darle a una persona y saber dosificar según la necesidad de la persona. De eso se trata la generosidad. No se trata de que tú entregues todos tus bienes y tú te quedes entonces en una condición de pobreza para entonces tú tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para volver a levantar el nivel. De eso no se trata. Entonces hay personas que son bien negligentes y todo lo disipan. En cambio, ser diligente es la capacidad que tú puedas desarrollar en procurar ir, ir teniendo para darle un buen uso, una buena administración para que nosotros seamos excelentes mayordomos, porque de eso se trata. La fidelidad que Dios quiere y busca en nosotros es que nosotros seamos buenos mayordomos, buenos administradores de los bienes que Él nos ha dado. Y pensando justamente en los dos versos, tanto Lucas 9:3 como Marcos 6:8, que básicamente es el mismo contexto, dice lo mismo o bastante parecido,
porque tiene que ver con los dos evangelios que van de la mano, es un símil entre los dos, que Dios ahí está procurando en la enseñanza de Jesús, en este caso, dice, Dios no necesita dinero para hacer su obra. Dios te va a proveer a ti de la fuerza, la energía, la inteligencia y los contactos y los recursos X para hacer su obra. Así que no es preciso que nosotros digamos que para hacer la obra necesito esto, esto, esto y esto, porque Dios mismo te dice, oye, anda sin nada de esto y Él se va a encargar. Y lo otro, el otro, vamos a decir, el paralelismo del verso que me gusta, también es para que nosotros no dependamos del dinero. Hay dos factores ahí. Una es porque Dios no necesita de esos fondos para que su obra se haga, porque si nosotros no lo hacemos, pensando en que no lo hacemos porque no tenemos un buen internet o no tenemos un buen micrófono, no tenemos unos buenos parlantes o cornetas o como se le diga en las diferentes zonas en donde estamos, o un buen local, entonces si no tenemos nada de eso, no se va a transmitir la palabra de Dios. Y saben una cosa, en pandemia, hemos crecido, hemos adelantado 10 años en tecnología y yo creo que a pesar de que las congregaciones ya no están juntos, pero en pandemia se logró una expansión tremenda. De hecho, la primera conferencia que nosotros tuvimos después de la pandemia que se hizo en GSLA, lo que se organiza anualmente, eh, resultó que en horas fuimos tendencia. Los que manejan las redes saben que tendencia significa que de repente fue por decir así, la imagen o el texto o lo que se proyectó, lo que se promocionó, lo que se estaba diciendo fue lo más oído en Honduras por horas. O sea, esto no lo habíamos alcanzado, no lo hubiéramos alcanzado nosotros tal vez estando reunidos presencialmente en donde hubiéramos podido aglutinar X, no sé, 5,000 personas, 7,000, no sé, a lo sumo. Pero resulta que pasamos, creo que llegó casi a 10,000 y ya se hizo tendencia. Por eso les digo que en realidad si Dios quiere, Dios solamente pone su sello y su firma y eso ya es una bendición. Así que no necesitamos el dinero para la obra de Dios. Sí, necesitamos recursos, pero ¿cómo tú estás diciendo eso? Y entonces ¿cómo se paga el alquiler y cómo se hace lo otro? Yo no estoy diciendo que no debamos cumplir con nuestras obligaciones o que no podamos equiparnos para ser más efectivos. Yo lo que estoy diciendo que para Dios, en este mensaje, esta enseñanza es que Él le dijo, vayan sin esto, sin esto, sin esto y sin esto, sin alforja, sin túnica, sin dinero, vayan y caminen que yo me voy a encargar. Dios se encarga de su obra cuando Él te manda de esa manera. Y la segunda parte de esta enseñanza que yo pude entender es para que justamente nosotros no vayamos dependiendo del dinero, sino que vayamos dependiendo del poder de Dios, porque en la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Samaria, en Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Y ahí es en donde nosotros tenemos que creer que eso es una verdad. Tenemos que apropiarnos de esa bendición, tenemos que apropiarnos de ese poder, de ese neuma, de ese poder que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es en donde nosotros simplemente cerrando los ojos y entendiendo que el Señor es quien nos va a guiar, Él se va a encargar. De eso se trata. De eso se trata la fe. De eso se trata lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si nosotros creemos que es con dinero, única y exclusivamente, el Señor puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer hablar a las piedras gratis. Él dijo que podía hacer hablar a las piedras. Y las piedras no necesitan nada. Y nosotros, como escuché de una predicación que me llamó mucho la atención, de Marcos Witt, no quiero hablar de doctrinas ni nada, no sé qué concepto tienen ustedes, porque no me gusta nombrar algunos pastores con nombre y apellido, porque no sé, pero él estaba hablando de que
un hombre con una quijada de burro había matado no sé a cuántos y se defendió. Y entonces él dijo algo, dice, ¿cuánto más con un burro completo? O sea, si nosotros completamente nos entregamos a él, podemos hacer mucho más que con una quijada. Así que no es con nuestra fuerza, sino es con su Santo Espíritu. Así que estamos invitados, mis hermanos, a seguir luchando la buena batalla de la fe. Yo creo en lo que estoy diciendo. Yo sé que el Señor nos está podando, nos está preparando para algo que puede ser grande, pero únicamente nos tenemos que ir limpiando para que Él nos use. Así que Dios los bendiga, que podamos seguir unidos en esto con todo el amor, con todo el deseo, porque estoy convencido que Dios quiere hacer cosas grandes en estas naciones de Europa que tanto necesitan de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias, Edson. Gracias, pastor. No sé si hay alguien que Amén. quiere aportar algo. Yo solo sé que haciendo la obediencia del Señor, siguiendo la obediencia del Señor, nos va a ir bien. Aquí teníamos dos ideas con Dani. Dani quería una casa allá por Otro pueblo. ¿sí? otro pueblo y estaba esta casa. Pero lo que hicimos es que dispusimos, le dijimos al Señor que fuera Él que escogiera, porque en esa casa que Él nos iba a dar, se iba a predicar el evangelio, las personas iban a entenderlo, lo iban a aceptar, iban a hacer, nosotros pensando siempre qué es lo que se iba a hacer con el Señor, jamás en nuestra carne. Entonces, para nuestra carne, que nos íbamos a sentir bien, que queremos una casa grande, que queremos una casa con piscina, nada de eso. Simplemente le dijimos, Señor, danos una casa para servirte. Pero aquí estaban dos, ¿verdad? Jalando uno por el otro. Y yo no quiero jalar porque yo ya sé lo que es no seguir la voluntad de Dios. Entonces me acuerdo que empezamos a orar con Dani y Dios nos abrió las puertas en esta casa. Y no solamente eso, imagínense, no solamente eso, sino que faltaba rellenar toda esta casa con muebles. Y ¿saben qué? Vino un amigo y dijo, aquí tengo un apartamento que lo quiero remodelar, agarren lo que quieran. Y yo dije, Dios mío, Dios no se va a quedar con el 50% de ayuda para nosotros. Cuando es la bendición de Dios, nos va a dar el 100%. Y aquí en esta casa, aparte de nosotros que hemos sido bendecidos, han sido bendecidas muchas familias también viniendo a esta casa. Gracias por su ejemplo, de verdad. Yo soy garante y soy testigo de cómo administran ustedes sus bienes, sus casas, sus carros, su tiempo, su comida. Gracias. Gracias también, Emanuel, que ahí a veces los hijos sufren, sufren en el buen sentido de la palabra porque realmente esto se convierte en bendición y Emanuel ha abrazado la generosidad que ustedes tienen y lo hemos experimentado. Gracias, Emanuel, de verdad. Gracias por sus vidas. Que Dios los siga usando, bendiciendo grandemente. Y yo sigo convencido de que lo que está sucediendo cuenta para la eternidad. De eso sí estoy seguro. Así que el grupo que está por ahí, el resto que está conectado vía Zoom, están invitados para seguir haciendo la obra, no solamente Italia, estamos hablando Holanda, Dinamarca, España. O sea, queremos seguir creciendo. Y no solamente una iglesia en Italia. O sea, Italia hay 60 millones de habitantes. Hay mucho por hacer. No nos entretengamos con egoísmo porque eso no proviene de Dios. Solo quiero cerrar con un pensamiento. No se aferren al dinero, a los ahorros, al banco, a poder tener una cuenta ahí guardada para estar tranquilos. Porque alguno podría pensar, si solo tuviera algunos 10,000, 20,000, 30,000 euros guardados, por cualquier problema podría resolver. Y bien, les digo que el dueño de la Apple, el dueño de los celulares iPhone, con todos los billones que tenía, le vino una enfermedad que no se pudo curar y no pudo hacer nada con el dinero. Y él murió, me parece que fue ateo y no se fue hacia Dios.
Sí. Hay que confiar en el Señor porque Él tiene el poder para hacer todo. No es el dinero lo que Sí. da poder, es Dios que da poder. Y puede hacerlo aún dando dinero que uno no esperaba, porque Él lo da para que se resuelva un problema que nosotros tengamos. Pero Sí. no es que nosotros tenemos que desear al dinero, sino que Sí. Dios nos ayude. Como Él haga, lo puede hacer Así. gratis. Él lo puede dar dando dinero, lo puede dar dando bienes, resolviendo Sí. problemas sin que se mueva un céntimo. Perfecto. Les quiero dar solamente un dato referencial a nivel de esos hombres sabios que han estudiado mucho. Es una recomendación que hace Andrés Panasiuk, que es un hombre que es doctor en finanzas, es pastor también, es director de una organización importante de finanzas que se llama Conceptos Financieros Crown. Me encanta cómo él predica y cómo enseña. Él, hablando un poquito del dinero, él dio una enseñanza en donde decía, ¿verdad? Aquellas personas que quieren tener mucho dinero por si acaso, quedan sin empleo por si acaso, por si acaso, por si acaso. Él recomienda solamente que nosotros podamos tener 3 meses de nuestros gastos cubiertos, que pudiéramos tenerlos como un ahorro de una manera previsiva, porque también sería un poco irresponsable vivir, ¿verdad? Por eso acuérdense de la parábola donde estaban las vírgenes, que habían 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces, una se les acabó el aceite y bueno, después estaban pidiendo las otras que sí habían sido sensatas. Yo creo que se trata de que pueda tener por lo menos, no quiero ser ofensivo ni insensible con los que yo sé que probablemente les cuesta bastante porque estamos viviendo el día a día, pero los que una medida más o menos equilibrada es que nosotros podamos tener 3 meses cubiertos de lo que pudiéramos gastar en alimentos, lo que pudiéramos pagar en alquiler o en crédito bancario, por lo menos el equivalente de 3 meses, que sea como nuestro colchoncito de seguridad desde el punto de vista administrativo, para estar un poco holgado a la hora de que no tengas la angustia que si este mes no sucede algo, bueno, yo creo que es de parte de Dios también que seamos previsivos. Pero de ahí en adelante, si tú dices que quieres tener asegurados tus próximos 3 años de ingreso, entonces ya empieza la avaricia. Por eso hay que tenerlo en justa medida, porque Dios quiere que nosotros seamos bien sensatos y buenos administradores de sus recursos. Es un equilibrio, por eso que el tema del dinero no es nada fácil. Pero bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el miércoles. Bendiciones. Pastor, solo quería decir una cosa, que a muchos he visto yo que por andar buscando el dinero se han desenfocado y han dejado al Señor. Por hacer dinero se han desenfocado, se han ido al mundo. A Dani lo estaban llamando de Estados Unidos para que fuera a trabajar allá. Y no sé si se acuerda usted que le dijo, no puedo dejar mi niño, dice en Italia. Y yo decía, ay, Manuel. Entonces hasta después dijo, no, el grupo dice, no lo puedo dejar, no lo puedo cambiar por dinero. No, no, no. ¿De acuerdo, Dani? Sí. Y Dios, estoy convencido que Dios le va a dar, porque Dios provee para su obra y nosotros somos sus obreros. Entonces, no hay duda de que estamos en sus manos. Simplemente somos sus empleados, somos de Él y Él se va a encargar de nosotros. Estoy convencido de eso. Amén. Tiene la mano levantada nuestro amigo Leonel. Hermano, un saludo. Solo quiero compartir algo. Y la Biblia lo dice. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Correcto. No podemos tenerlo. Podemos tenerlo cantidades ilimitadas. El problema es amar eso. Que no hay que desenfocarse entre amar a Dios, amar su causa, amar su justicia, amar el propósito por el cual Jesús murió por nosotros. No es lo mismo. Obviamente a desviar ese amor y enfocarnos en amar las riquezas o amar el dinero. Es igual que amar el poder o amar otras cosas. Yo tengo una experiencia que estoy pasando por un proceso en el cual como que estoy reacomodando mi vida. Estoy replanteándome.
Y en realidad estuve 30 años consecutivos en política, hasta llegar a ser secretario de Estado. Y el poder es una cosa que absorbe. El poder político es algo que logra que uno lo ame. Y yo puedo decir que he llegado a amar el poder, con todo y que he estado amando a Dios, pero no se puede compartir el amor. O es de Dios, o es del poder, o es de Dios, o es de la fortuna, o es de Dios, o es del dinero. No se puede compartir. Quizás yo estuve en esa dicotomía entre compartir mi amor al Señor y compartir mi amor al poder. Entonces estoy como asentándome y viendo retrospectivamente mi vida, viendo mis primeros años en el Señor, valorando algunas cosas, y espero que este proceso lo pueda vivir para la gloria de Dios. Pero sí les digo, el problema no es el dinero, el problema es amar el dinero. Sí. Pero dice alguien que ha amado el poder y que ha amado al Señor. Gracias. Oye, gracias, gracias. Es así. Wow, Gracias, Leonel. Gracias. wow, fue bellísimo. Ok.